Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas, ¿Qué haces? gracias por Tanto invitarme. tiempo. ¿Cómo va? Tan- todo bien por suerte. Feliz Día de la Patria. Igualmente para vos y para todos los que están entrando al vivo. Sí, muchas gracias a todos por estar ahí, muy bienvenidos. Feliz ¿Qué Día de la comiste de rico? Lentejas, guisito de lentejas. Que el que come Uh, el que quiere las come y el que no las deja, dicen los españoles. Hecho por vos, me imagino, bien caserito. Por supuesto, hecho por mí. Mi otra Está gran muy bien. afición, la cocina. ¿Se ve bien ahí? Entonces hay que comerla y no dejarlas, Sí, porque sí. debe haber estado muy rico. Y no, no, y fueron con chorizo colorado, panceta, así, potentes. Nada Qué de rico. frita. ¿Y cómo aguantaste hasta esta hora sin dormir la siesta después de eso? Bueno, la verdad que no soy tan dormilona de siestas, pero y me pasa que con la comida no me agarra ese sueñito típico que le pasa a Ajá, todos. No, no, para nada. Así que puedo comerme un lechón que después sigo la vida normal. muy bien. ¿Vos Dichosa vos. ¿Yo qué? cómo estás? Yo bien, bien. Un poco como varias personas que me fueron escribiendo, ¿no? Con respecto a esto de la nueva ley de alquileres. Creo que, a mi juicio, es una interpretación mía, se dio todo demasiado rápido. Yo no sé si no se sabía demasiado por el tema de que la cuarentena es como que es la noticia principal y la pandemia y la situación económica, pero como que la ley se promulgó tan rápido que la gente empezó a entrar con muchas dudas, con muchas, digamos, consultas, inquietudes. Y dije, bueno, tal vez hoy sea un buen momento, feriado, cuarentena, como para que empecemos a charlar un poco sobre la ley. Vos, en las experiencias que has tenido, que has dado charlas ya respecto a la ley, seguramente ya vas conociendo por dónde vienen las inquietudes de los inquilinos, de los propietarios. Y bueno, ver qué sale y que la gente que nos está viendo, que también aproveche para nos escriba las preguntas, así yo te las puedo transmitir directamente a vos. ¿Te parece? Sí, me parece fantástico. Me parece que si bien es una ley que veníamos, se estaba intentando sancionar desde el año pasado, ya había entrado por la Cámara de Diputados, faltaba la palabra de la Cámara de Senadores, lo cierto es que, como bien decías, es muy probable que la pandemia, la cuarentena y otros temas estén muy en la palestra y que nos hayan dejado un poco afuera de las cuestiones, de otras cuestiones que también suceden en nuestro país, más allá de la pandemia y más allá de la cuarentena. Y es probable que la ley esta haya tenido, ¿no? Haya quedado solapada, en virtud de todo lo que acontece a nuestro alrededor y que entiendo la opinión pública considera importante. Pero lo cierto es que el cambio de normativa que va a regir o que rige a partir del 1 de julio en los contratos de alquiler en un país donde tenemos una enorme cantidad de inquilinos y de propiedades que están dispuestas en el mercado para ser alquiladas, esto viene a modificarse y está muy bien que nos entrenemos y que veamos qué vamos a poder hacer a partir de ahora y qué ya no vamos a poder pactar en los contratos que sí antes veníamos haciéndolo. Así que me parece bienvenidísima esta oportunidad para poder aclarar todas las dudas que se tenga alrededor, advirtiendo desde ya que esta ley, a mi gusto, se perdió la oportunidad de ser un poco más clara. ¿Cómo es eso de que a tu gusto se perdió esa oportunidad? Hay varios artículos o varias cuestiones que se contemplan hoy en la ley que no quedan determinadas de manera clara y sucinta, lo que seguramente dará lugar, y esto otros colegas coinciden, a que terminen siendo los jueces, a través de sus fallos, quienes les den el sentido, la laguna o la interpretación a esas normas, en virtud de las lagunas que deja ahí bollando, sobre todo para cuando los contratos de locación tengan un destino diferente al habitacional. Hay ahí, para mí ahí es donde deja, nada, pierde la oportunidad los congresales, los legisladores, en darle a esta ley una impronta donde no quede tanto margen para la interpretación judicial. Porque cuando vamos a la Ajá. interpretación judicial es porque ya tenemos un bolón quien puerta.
Digo, cada vez que tenemos que ir a dirimir a la justicia alguna cuestión, significa que hay contraposiciones de intereses y no nos estamos poniendo de acuerdo cómo vamos a aplicar las normas que rigen. Entonces, es lamentable, para mí es una de las carencias que tiene esta nueva ley que modifica el Código Civil y Comercial y que le agrega, ¿sí? Que agrega a los contratos de locación normativa, que hasta el momento era una práctica, era una costumbre, pero que no veíamos regulado esta práctica ni esta costumbre en el ordenamiento jurídico, ahora sí, como por ejemplo el tema de las garantías, ¿no? Las garantías es algo absolutamente habitual, ¿sí? Nadie se sorprende si pedimos una garantía al momento de realizar un contrato de locación, pero lo cierto es que estas garantías no estaban reguladas cómo debían de ser, qué debía de ser, hasta dónde podíamos exigir, cuáles eran los límites, no estaban demarcados estos límites de cómo debiera de ser esa garantía. Esto también generaba muchos inconvenientes al momento de alquilar, porque no todos cuentan con una garantía propietaria como para poder ofrecer, y en este sentido habían cobrado bastante auge los seguros de caución, pero bueno, estos seguros de caución tampoco estaban regulados en una normativa que encastre dentro del formato de los contratos de alquiler. Ahora sí lo tenemos, vuelve la ley acá a dejar algunas cuestiones bastante abiertas, pero por lo menos empieza a darle normativa a algo que era una práctica habitual, que se había un derecho realizado, generado a través de la costumbre, si quisieras, esto de pedir una garantía, pero que no teníamos una regulación al respecto. Bien. Vamos a arrancar con preguntas que me he escrito y que también he recabado en base a lo que me fueron mandando por privado y por WhatsApp cuando vieron la invitación que mandamos hace 2 días las personas, ¿no? Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿para qué esta ley? Bueno, como toda ley viene a regular intereses contrapuestos. Eh, Locatario, locador, locatario, la parte débil del contrato, quien tiene que no cuenta con una vivienda propia y tiene que someterse a las reglas del mercado que muchas veces lo dejan fuera de los contratos formales. Las leyes vienen a regular las conductas de los seres humanos en una sociedad. Y acá la ley, que en realidad no es nueva, digo, teníamos una ley específica de alquileres, esta ley en su momento fue absorbida por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y ahora lo que se hace es una reforma de este Código Civil y Comercial, como te comentaba antes, ¿no? Donde se introducen normas que hasta el momento estaban reguladas por las prácticas del mercado, pero que no había una regla legal a la que las partes debieran de someterse. De hecho, sigue siendo hoy, es un contrato informal el contrato de alquiler. En ningún lugar está dicho ni preestablecido que este contrato tenga que ser por escrito. Lo hacemos por escrito para seguridad de las partes, para saber a qué nos tenemos que atener, cuáles son las obligaciones y los derechos que surgen de ese contrato, pero no deja de ser un contrato informal. Entonces, esta viene a regular la necesidad de la parte débil, que es considerada la parte del locatario, de tener normas con las cuales poder defenderse, con las cuales locador también poder aplicar al locatario. Ok, a ver si voy a interpretar de la forma más simple posible y vos corregime por favor si me equivoco. Lo que estás queriendo decir entonces es como que esta nueva ley está más a favor del inquilino que del propietario. Bueno, vamos a ver eso. Esto es como la pregunta del millón, ¿no? ¿A quién favorece esta ley? Yo no creo que tengamos que tener ese binomio, ¿no? Esto, si favorece al locatario, no va a favorecer al locador. Me parece que tendríamos que salirnos de ese lugar. No creo que sea así. Creo que existen normas que simplemente lo que hacen es ordenar ese contrato de locación, no dejando tanto en manos del mercado, los operadores del mercado inmobiliario, algo que ya el Código Civil venía receptando de esta manera, dándole a los contratos con destino habitacional una función social y esencial, que es la habitacional, ¿sí? Asegurarnos de alguna manera aquel cometido que manda la Constitución Nacional, en el cual todos debemos tener acceso a una vivienda digna. La ley viene a regular ese acceso a esa vivienda, demarcando a las partes
cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Ponerla en términos de binomio, a quién esto va a favorecer, me parece que no nos favorece a nosotros ni a ningún operador en el mercado, hacerle creer al locador que esto lo viene a perjudicar y que esto se hizo en contra de él, ni al locatario creer que ahora va a vivir en la panacea de los alquileres, porque esto tampoco es así. Entonces, me parece que simplemente viene a regular conductas que antes estaban dejadas o estaban más libradas al mercado. Bien. Si me permitís, vos hablas de locador y locatario, que está excelente. Yo voy a hablar de propietario e inquilino, como para que los que están presenciando la charla, algunos sepan de a qué nos referimos con un término u otro, ¿sí? Locador es el No sé si... propietario, locatario es el inquilino. Excelente. Antes de ya comenzar con las preguntas particulares y bien puntuales, esta es una ley nacional, ¿verdad? No es provincial. Esto Rige en todo el país a partir del 1 de julio de este año. exacto. Cuando yo te digo y te cuento que se reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, estamos hablando de un código que rige a nivel nacional. Y las normas que regulan los contratos de locación son imperativas en el orden nacional. Sí, esto ha dejado aparte, y esto ha sido una negociación, una interna, cuando se intentó legislar sobre esto, dejando a las localidades, a las distintas jurisdicciones, el tema de los honorarios que se van a cobrar por el martillero interviniente, cosa que también ocupa y mucho, no, seguramente a los que nos están escuchando, quién paga honorarios, cuánto van a pagar de honorarios. Bueno, eso sigue, eso no ha sido modificado, eso queda en el orden local. Por ejemplo, si nos referimos a Cava, lo cierto es que el locatario no va a tener que pagar honorarios al martillero cuando este contrato tenga un destino habitacional, pero insisto, ¿no? Esta cuestión no ha sido regulada por el código, no la toca, y esto queda en manos de las jurisdicciones locales. Ok, o sea que, porque ese era un tema, ¿no? Vos corregime, pero la ley nueva hablaba como que tanto propietario e inquilino debían pagar su respectiva comisión al corredor que intervenía en la operación. Exacto, Vos me sí. decís que digamos, cada jurisdicción puede adaptarlo de acuerdo a lo que considera. Exacto, en aquellas jurisdicciones, como por ejemplo dejando de lado Cava, que sí establece que el locador será quien pague estas comisiones, cuando la legislación local absolutamente nada diga al respecto, lo que sí el código viene a decir es que en esta operación solo va a intervenir un martillero y las partes concurrirán de manera igualitaria, a la concurrencia del pago de esos honorarios. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos que estar haciendo un contrato de alquiler comercial en Vicente López, no sé, y cobráramos el 5% como martilleros de esa operación, el locatario pagará el 2,5 y el locador pagará el otro 2,5. Lo que el código establece es que cada uno concurrirá al pago de ese honorario de ese único martillero. Y en el hipotético caso que en esa operación concurriesen más de un martillero, porque no sé, el inquilino venga con su martillero, bueno, en realidad lo que se va a hacer es que el inquilino le pagará a su martillero el 2,5 y el locador le pagará al otro, a su martillero, ese otro 2,5. Bien. Ahí hay una consulta que hace uno de las personas que está viendo el vivo, Castanón Río, dice de qué manera favorece positivamente hasta puede llegar a ser una redundancia, por mí, no por él, digo, esto lo estoy diciendo yo, al propietario en cuanto a la parte impositiva, Lo si es que cierto, favorecen algo al propietario, ¿no? lo cierto es que la exigencia de que los contratos de locación, el locador debiera facturar el canon locativo al locatario ya existía. Lo que se viene ahora a recoger es además que los contratos de locación tengan que registrarse dentro de la AFIP, ¿sí? Como es el organismo al cual el código señala como aquel encargado de la registración de los contratos de locación con independencia del destino que este contrato de locación tenga, es decir, esto abarca a todos los contratos de locación. Eh, en términos de favorecer, y si yo tengo que ir el día de mañana a hacer un reclamo judicial por algún incumplimiento del locatario
nacido de ese contrato, lo voy a poder hacer, mientras que si ese contrato permaneció en las sombras, estuvo en negro y no cumplió con lo que manda el Código Civil, que en este caso además es de orden público, es decir, que las partes no pueden pactar otra cosa o decidir algo distinto, no registrarlo, por ejemplo, no está en manos de las partes, no va a poder hacer el reclamo respecto de ese contrato. Bien, bien, Y perfecto. luego, por ejemplo, Eh, hay que probar, ¿no? Porque ya está registrado dentro de la FIP. O sea, va a tener que probar en tal caso la existencia de la firma del locatario si estas no fueran certificadas, pero el contrato va a tener su fuerza por la inscripción dentro de la FIP, con lo cual yo voy a poder ir a ejecutar ese contrato en la medida que existe incumplimiento de la parte locataria. Bien, como para cerrar este tema, la declaración del contrato frente a la FIP la hace el propietario, no el inquilino. Es una carga del locador, pero si el locador no la cumple, el Código Civil lo habilita al locatario a ir y registrarlo. Es decir, el locador no podrá exigirle al locatario que lo haga él, pero si porque es una carga que pesa al locador, es decir, al propietario. Pero si el propietario no lo hiciera, el locatario está habilitado para hacerlo. ¿Y de qué le sirve al inquilino o al locatario ir y hacerlo él? ¿Para qué lo haría? Porque, bueno, no, porque primero para cumplir con el mandato del Código Civil y Comercial, insisto en que esto no es disponible para las partes, no podrían elegirlo, y para lo mismo, porque no solamente el locador puede incumplir, el locatario puede incumplir respecto del contrato, sino que el incumplimiento también puede estar en cabeza del locador, y es necesario tener registrado ese contrato a los efectos de ir a la justicia y hacer valer los derechos que de él surjan. Ok, ok. Bueno, para la gente que está viendo, ¿no? Si surgen dudas a medida que vamos hablando o repreguntas de lo que yo puedo consultar, por favor las escriben y yo... Nos hablaban algo, nos pedían algo respecto de las garantías y que hablemos un poquito de expensas extraordinarias. Bueno, Sí. como les decía, A ver, sí, pará, Ame, un segundo nomás. Respecto a las despensas extraordinarias, corregime si me equivoco, supuestamente en la ley vieja no estaba ya estipulado que el inquilino no tenía que pagarlas, las extraordinarias. no, eran fallos jurisprudenciales que habían abarcado esa situación, determinando que el inquilino no estaba a cargo de las extraordinarias. El tema es que cuando no está establecido estrictamente en la ley, da la posibilidad de que las partes puedan pactar lo contrario bajo la autonomía de la voluntad, es decir, este principio de la autonomía de la voluntad que rige la mayoría de los contratos, pero que queda muy acotado cuando hablamos de contratos de locación, porque la mayoría de las normas que rigen los contratos de locación son de orden público. ¿Qué significa esto? Que no hay disponibilidad para las partes para pactar algo distinto. Pero esto de que no se podían pactar que las expensas comunes extraordinarias estuvieran en cabeza del inquilino era algo jurisprudencial, pero no estaba dentro de la normativa del Código Civil anterior. Entonces, lo que sucede, o sea, no del Código Civil anterior a la reforma, sino antes de la reforma de este nuevo Código Civil. Entonces, eso lo dejaba un poco pactado entre las partes. Ahora esto no se puede, esto es una norma de orden público que impide que el locador ponga en cabeza del locatario, es decir, del inquilino, el pago de las expensas extraordinarias. Tampoco ya va a poder poner en cabeza del inquilino el pago, por ejemplo, de los impuestos municipales, ABL, ARBA, ¿sí? Que antes no solamente que lo pactaban, sino que ya casi quedaba en manos permanentemente, en cualquier contrato, en cabeza del locatario estos impuestos. Bueno, ahora ya no se puede poner en cabeza del locatario, es decir, del inquilino, ni las expensas extraordinarias, ni los impuestos municipales. Y aquí quiero además hacer una advertencia. Ya no va a importar en el resumen de las expensas cómo estas vengan discriminadas, porque ahí teníamos otro inconveniente, ¿no? Las administradoras de los edificios, de los consorcios, en definitiva ponían y volcaban todo en expensas ordinarias, entonces no había posibilidad de muchas veces de deslindar esta cuestión y saber qué era gasto corriente y qué era expensa extraordinaria. Entonces, lo que el código establece ahora es que ya no va a importar ni esta como venga, si comunes, si se van a hacer ordinarias o extraordinarias, sino que el locatario va a tener en su cabeza la obligación de pagar los gastos corrientes del edificio, los gastos comunes, lo que hacen al mantenimiento común, la luz, el gas, el salario del encargado, la recarga ¿cómo se llama? Matafuegos. Fuegos, Matafuegos. los gastos corrientes, con independencia de cómo estén discriminados dentro de esa liquidación de expensas.
Bien. Recién hablaste también de garantías, ¿no? Y esto, por ahí en Buenos Aires es como que los propietarios estaban más rígidos con que la garantía tiene que ser propietaria. En el interior, en las ciudades más pequeñas, es como más flexible, o era en realidad antes de esta ley más flexible, algunos te aceptaban un recibo de sueldo, otros algún tipo de garantía adicional. ¿Cómo es a partir de esta nueva ley el tema garantías? Bueno, el tema de las garantías, como les comentaba, viene a estar regulado a partir de ahora, ¿no? Esto era una práctica habitual, pero que en ningún lugar decía cómo debía llevarse a cabo o hasta dónde el locador, el propietario, podía exigir. Bueno, por supuesto que se mantiene el título de propiedad, ¿sí? Como una manifestación de solvencia, porque la ley, por ejemplo, la nueva regulación respecto de las garantías en el artículo 13 de la ley 27.551, que es quien las recepta y la regula, no establece si ese bien que yo presento como título de garantía va a quedar inhibido y yo no lo voy a poder vender hasta que el contrato finalice. Eso queda exactamente igual. O sea, la garantía de título de propiedad, lo que hace el fiador con eso es una manifestación de solvencia. Miren, yo puedo salir garante porque cuento con esta solvencia, cuento con esta propiedad para responder. Lo cierto es también que nada impedía que el locatario, el fiador, saliera de la firma de ese contrato y vaya a la escribanía y ponga y venda su propiedad, que hasta ese momento había salido como garantía. Entonces, tampoco hoy la regulación marca qué va a pasar con ese título de garantía, con lo cual para mí sigue siendo una fianza personal, porque, insisto, mostrar una garantía propietaria no es más que una manifestación de solvencia respecto del fiador, que es un tipo que parece ser que si tuviera que responder tenemos con qué, pero, insisto, nada quita que este fiador, este garante solidario, llano, principal pagador, salga de ahí y venda esa propiedad. Pero bueno, la ley toma el título de propiedad como una garantía, un aval bancario también nos habla, el artículo 13 nos habla de un seguro de caución, que es una práctica que veníamos también sosteniendo, que cada vez se va a ir arraigando más. Antes, cuando hablábamos del seguro de caución, ¿por qué el propietario elige la garantía propietaria? Es cultural. Les aseguro que es cultural, que forma parte de la práctica, pero que de ninguna manera les puedo asegurar que esto garantiza estrictamente que ese fiador tenga solvencia al momento de tener que ejecutar esa garantía o que exista esa propiedad si yo tuviera que embargarla para asegurarme el crédito que me quedaron debiendo a raíz de ese contrato de locación. La garantía de fianza, fiador solidario, la personal, la norma también lo nombra esto como una posibilidad, es decir, que yo me constituya como garante simplemente, sin mostrar ninguna garantía, sin un seguro bancario, puedo hacerlo con una demostración de mi sueldo, ¿sí? que tengo solvencia o que gano determinado dinero, con un recibo de sueldo yo podría constituirme como garante personal. Pará, Abro pará. un poco el juego. Sí, Perdón. A ver, para que me quede claro, y por ahí a los que están viendo también, si alguno tiene dudas. Vos me decís que si yo pago un alquiler de 20.000 pesos y sí, cobro 150.000 pesos, yo poniendo mi recibo de sueldo ya es suficiente como garantía. podría ser suficiente. De hecho, la ley ¿Por lo qué que dice, podría? ¿Es o podría? ¿En qué no, cambia? podría si lo acepta el locador, o sea, el locador no va a poder ¿Pero no tiene la requerirle, obligación de aceptarlo con la nueva ley? el locador no va a poder requerirle al locatario, al inquilino, en caso de que esta además se presente con otra garantía, que gane más de 5 veces más de lo que va a pagar como alquiler. Es decir, que si va a ganar si es un alquiler de 10.000 pesos, lo mínimo que debería de ganar el locatario, si presenta otra garantía, son 50.000. Ajá. Si no presentara ninguna garantía, entonces ahí sí la ley le dice, bueno, si él no presenta ninguna otra garantía, el locador podrá exigirle hasta 10 veces lo que es que gane hasta 10 veces lo que sería el monto del alquiler del contrato de locación, es decir, 100.000 pesos en esto. Lo cierto es que esto Bien. tampoco se da. La ley, ahí hay como un desfasaje entre la realidad y lo que la ley estipula, porque nosotros gastamos, los inquilinos gastan más de 1/3 de lo que ganan en alquilar. ¿Sí? Entonces Sí. necesariamente ganan mucho menos de lo que la ley establecería como, bueno, si que no hubiera ningún tipo de necesidad
de presentar otra garantía con determinadas cantidades, determinada cantidad de salario, de sueldo que tenga el Bien, inquilino. bien, perfecto, clarísimo. Esta garantía personal que refiere sería esta, ¿no? La que hablabas, la garantía personal del locatario con sus recibos de sueldo, y acá es donde la ley le dice, bueno, si esto va a ser así, si no va a haber otra garantía, el locador podrá exigirle 5 o 10 veces lo que gana. Bien. Cuando hablas de aval bancario, ¿qué sería un aval bancario? Esto, un seguro, son parecidos a los seguros de caución, en donde es el banco quien te sale de garantía, por supuesto, previa firma y pago de ese aval, con las condiciones establecidas entre el locatario y el banco, por supuesto, previo haberle mostrado el contrato de locación y el locatario demostrar determinada solvencia para que el banco decida salirse como garante. Sale de garante Bien, el banco. Lo que pasa bien, o es sea que que es un los seguros servicio de con caución, cargo. los seguros de caución, por eso por ahí nos confunde un poco, no están normalmente en manos de las entidades bancarias, porque de hecho las entidades bancarias, por su propio estatuto, no pueden ser una compañía aseguradora, por eso trabajan con compañías aseguradoras. Vamos a ver que si vamos al banco, los seguros que ellos nos proporcionan no son emitidos por ellos, sino que contratan a una compañía de seguros. Esto todavía Perfecto. en este país tiene mucho recorrido, porque en otros países este tipo de avales bancarios o seguros de caución son bastante amables, y de costumbre cultural, son receptados y tienen una regulación bastante importante. Acá todavía estamos discutiendo si Finaer o no Finaer, si puede, si no puede, presentarse como una compañía que otorga seguros porque no está declarada como una compañía que sea aseguradora. Bueno, estamos caminando el tema, pero lo cierto es que lo cierto es que funcionan, y que, como siempre que contratemos un seguro, habrá que hacerlo mirando la solvencia que tiene ese lugar, el respaldo que tenga el lugar donde nos vamos a asegurar, y hasta a veces es mejor para el locador eso que un seguro de garantía propietaria. ¿Por qué también? Porque a veces lo que resta, lo que quedan debiendo, es un dinero que es insuficiente para iniciar una acción judicial. Digo, también tenemos que ver en la práctica cómo esto se resuelve. Y lo cierto es que hoy por hoy nadie inicia un juicio con lo que implica el costo, el abogado, los honorarios, el tiempo, ejecutar, en fin, para cobrar 20, 30 mil pesos que quedaron pendientes de. Y en definitiva, si el inquilino se te instaló en tu casa y tu problema es que se vaya, vos vas a firmar lo que sea con tal que se vaya, y a vos que te quede disponible la propiedad para seguir o alquilándola o vendiéndola, o en fin, pero que te quede disponible a vos como propietario. Entonces también tenemos que ver qué tipo de garantía le vamos a ofrecer y si realmente esa garantía va a resolver concretamente el problema que tenga el locador cuando le deban 20, 30 mil pesos o el tipo no se vaya de la casa. Es cierto que la garantía propietaria, para lo único que está bueno, es para una práctica de llamar al garante directamente y decirle, che, tu inquilino no está pagando, ¿sí? Y que esto Ujú. pueda asustar un poco y que el garante venga y pague, ¿no? Pero lo cierto es que si el locador tuviera que ir a ejecutar esa garantía, probablemente no lo haga porque, como dice el dicho, le va a salir más caro el collar que el perro, y en definitiva lo único que quiere este propietario es que le devuelvan su propiedad. Los seguros de caución no son tan caros, por supuesto que este seguro de caución va en relación al monto total del contrato, que hoy también las aseguradoras vamos a ver cómo se incorporan a esta nueva situación, porque como ya sabrán muchos de ustedes, los ajustes ahora van a ser únicamente anuales cuando el destino sea habitacional. Ya no vamos, ya la ley veda por completo la posibilidad de hacer ajustes escalonados, semestrales, como la práctica del mercado lo venía haciendo, sino que cuando el destino sea habitacional, solo vamos a poder indexar ese contrato o ajustar el contrato de manera anual. ¿Y cómo vamos a ajustar ese contrato? ¿Como las partes quieran? No. Lo cierto es que la propia normativa establece que ese ajuste va a estar dado a través de una fórmula que es el RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? ¿Conoces? ¿Vos sabés qué es el RIPTE? ¿Alguna vez escuchaste nombrar al RIPTE? Me suena de algún videojuego de la década de los 80, pero cuestión legal, nada. Bueno, el RIPTE es el promedio de los salarios de los trabajadores
activos, ¿sí? Que se saca a partir de la presentación que hacen los empresarios en un listado que se llama el 931 ante la AFIP, que es a través del cual se pagan las cargas sociales, y a partir de esas presentaciones que hacen mensualmente los empresarios, es donde sale el RIPTE, ¿sí? El promedio de los sueldos de los asalariados activos. Esto es el RIPTE. Y por otro lado, que se va a tomar el 50% de este promedio. Y el otro 50% se va a completar con el IPC, que es el incremento del precio al consumo, es decir, la inflación. Entonces, vos vas a tener un número de salida, vos vas a saber cuánto tu contrato empieza durante el primer año, pero desconocemos, y esto es una gran novedad dentro de lo que es la normativa, la regulación de los contratos de locación, que es no desconocer cómo mi contrato en cuanto al canon locativo se va a seguir desarrollando por los próximos 2 años, porque la otra novedad es que ya los contratos no son por 2 años, sino que son por 3. ¿Sí? Importante en lo que tenga que ver con el destino habitacional. Lo cierto es que la práctica comercial, la mayoría de las veces, seguíamos pactando contratos por 3 años, pero en lo habitacional, el plazo mínimo legal era de 2. También lo era en lo comercial, era de 2 años, pero la práctica continuaba respecto de ponerle 3 años, como estipulaba el antiguo Código Comercial, a los contratos con destino comercial. Entonces, esto es, es importante saber que nuestro número del contrato será el número de salida. Acá otra vez la ley se pierde la posibilidad de ser lo suficientemente clara, porque la ley establece que cuando el destino sea habitacional, el incremento va a ser anual. También establece que se levanta la prohibición de indexar los contratos, sin importar cuál sea el destino. Pero luego se refiere a los contratos estrictamente habitacionales diciendo que esa indexación solo podrá ser anual y solo podrá tener la base de esta fórmula, el 50% del RIPTE más el 50% del IPC. ¿Qué les aclaro? Para los que a veces piensan que en este binomio de a quién le conviene más y a quién le conviene menos, que si tuviéramos que pensar en cuánto era el ajuste en virtud del RIPTE y el IPC del año pasado, hoy estaríamos pagando un 42% más a la anualidad. ¿Sí? No es que el inquilino ahora va a pagar 2,50 mangos. Si nos basáramos en el índice del año pasado, nos daría hoy un 42% más el aumento de ese alquiler de manera anualizada. ¿Cuál es mi recomendación respecto de los contratos comerciales? Y perdón que me extienda acá, porque acá es donde tenemos el meollo de la cuestión. Bueno, si bien la ley no lo deja muy claro y es probable que esto se resuelva a través de la jurisprudencia, lamentablemente, mi recomendación es que los contratos con destino comercial los vamos a poder poner con una indexación semestral, por ejemplo, como se venía dando, trimestral, pero siempre teniendo en cuenta esta fórmula, no salirse de esta fórmula pactando cualquier otra cosa. Ok. Antes de empezar, tengo algunas preguntas ya de la gente que nos está viendo. Para pasar en limpio lo que acabas de decir, que me parece muy importante y que me habían consultado bastante en estos días. Hasta el 1 de julio, cuando se firma el contrato por lo general, estamos hablando de un contrato de residencia, no comercial, decía, bueno, el primer semestre, son 2 años, el primer semestre vas a pagar 5, el segundo semestre vas a pagar 7, el tercer, o sea, ya estaban estipulado de antemano lo que yo iba a pagar todos los semestres. Lo que estaba estipulado de antemano era el valor del contrato por esos 2 años. Esta segmentación que se hacía, este escalonamiento, era una forma de pago. Ojo, porque no es lo mismo. Lo que yo tenía claro, cualquiera sea el contrato, era el valor total del contrato. Lo que se estipulaba como escalonamiento era la forma de pago. Como si en cuotas vos me vas a pagar este total del contrato. Y esto era con independencia del destino. Lo hacíamos en los comerciales y en los que tengan que ver con un destino habitacional. Pero lo que hoy no vamos a mostrar, ese es el monto total. Ese monto total lo desconocemos. Solo conocemos el monto del primer año. Habitacional o comercial. Perfecto, esa era la duda, es decir, a partir de ahora vos sabés lo que vas a pagar el primer año, pero para saber lo que vas a pagar a partir del segundo tenés que esperar estos resultados generales. Sí, que además este índice lo va a aplicar o lo va a denunciar o lo va a publicar el Banco Central de la República Argentina. Es ahí donde tenemos que entrar
para ver qué le vamos a aplicar, cómo vamos a indexar, cuál es el porcentaje de indexación permitido. Y eso va a ser en virtud del índice que establezca el Banco Central de la República Argentina. Insisto que hay un montón Bien, de cuestiones que todavía le falta regulación. La ley establece o genera muchos articulados que va a requerir necesariamente una implementación, una forma de implementarlo que todavía no lo conocemos. bien. Maya Reisner, Maya, Hola, saludo Pau. grande para Maya y para Lucas, para los dos. Pregunta, ¿sabemos qué implicancia tiene real el declarar el contrato en AFIP? ¿Hay impuestos posteriores derivados de eso? No hasta el momento, no se estipulan, el Código Civil no es un Código Civil que estipule impuestos ni tributos, eso se darán en otros órdenes. Yo creo que hoy lo que se está hablando más que nada es ponerle un impuesto al valor, un impuesto distintivo o distinto a la vivienda ociosa, es decir, estimulando de esta manera que existan más inmuebles en el mercado con destino habitacional y que no queden ociosos dando vuelta por ahí, simplemente sin alquilar, sin vender, sin nada, es decir, aquel inmueble que estuviera vacío puede llegar a tener un impuesto adicional. Insisto que esto es algo de lo que se está hablando y mucho, pero no hay un tributo, por lo menos esta ley no lo establece, adicional por registración. Sí, por supuesto, el locador tiene que constituirse como monotributista porque va a tener que extender una factura, si ya lo es, tendrá que abrir su abanico dentro de su propio monotributo y asociar al nomenclado como locador. Y esto, por supuesto, los invito a que lo resuelvan con sus contadores, ¿no? Porque esto es campo de los contadores. Bien. Azul, de Petris, saludo para Azul. Gracias. Pregunta algo que nos va a disparar de otro tema que también había bastantes dudas. Dice, si el locatario rescinde el contrato antes de término, Qué bien. ¿se le devuelve el depósito o no, como en la ley vieja? Bueno, muy buena pregunta. Hay varias modificaciones respecto a la resolución anticipada de los contratos. Si bien la ley mantiene el primer párrafo del artículo 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual establece que a partir del sexto mes el locatario tiene la facultad de rescindir anticipadamente el contrato y de hacerlo dentro del primer año, lo que va a pagar es un mes y medio como en concepto de multa del canon locativo actual, o si lo rescinde dentro del segundo o tercer año, lo que pagará es solo un mes de multa. Hasta acá es lo que venía haciendo. La novedad que se introduce es que a los contratos con destino habitacional, y acá de vuelta la ley vuelve a hacer esa diferenciación, es que esta resolución anticipada no va a generar ningún tipo de multa si, por ejemplo, el locatario pasado los 6 meses le comunica de manera fehaciente al locador que va su voluntad de rescindir anticipadamente el contrato. Es decir, vuelve acá a poner, tenemos un plazo, 3 meses. Si el locatario avisa con 3 meses de anticipación su voluntad de rescindir anticipadamente ese contrato, no va a pagar ninguna multa cuando el contrato del que estemos hablando tenga destino habitacional. Y lo otro que agrega este 1221 modificado es que cuando se deba de comunicar la resolución anticipada, el locatario, ¿sí?, lo podrá hacer con un mes de anticipación. Lo va a tener que hacer con un mes de anticipación. Es decir, un mes es el plazo. Si lo hace con 3 meses, pasados los 6 meses, no va a pagar ninguna multa. Bien. El Agarrándome un poco de depósito, esa... sí, me quedó el depósito, que Sí, también es importante, porque acá se ahí introducen está. dos novedades muy importantes respecto del depósito que vamos a tener que tener muy en cuenta cuando asesoremos sobre todo a la parte propietaria. No vamos a poder exigir cuando el destino sea habitacional más de un depósito, independientemente de la cantidad de años que dure ese contrato. Antes, el Código Civil anterior Más establecía de un mes. exactamente, antes de esta reforma, decía el código que podíamos pedir o exigir un depósito por cada año de contrato de locación, normalmente por 2 años, 2 meses de depósito. Bueno, hoy esta posibilidad también queda vedada cuando nos estemos dirigiendo a un contrato con destino habitacional en el cual solamente vamos a poder solicitar un depósito. Y la segunda novedad, que así como se indexa el canon locativo, también se indexa para el locador el depósito. Es decir, que si yo le di 20.000 pesos de depósito y al final del contrato el alquiler era de 30.000,
él deberá devolverme a mí 30.000 y no 20.000. El depósito queda indexado, es decir, a medida que me va indexando a mí el Mm. contrato, ¿sí? A medida que a mí me va indexando el contrato, él tendrá que separar un poquito de esa indexación y ponerla en el depósito que me va a tener que devolver. Y ojo, ya no vamos a poder quedar en 30 días te lo devuelvo. El depósito se devuelve automáticamente al momento de que se termine el contrato por cualquier motivo. Es decir, que se termine porque su plazo natural expiró, 3 años, o porque existe una resolución anticipada. Entonces, en esos casos, en ambos casos, o por cualquier otro motivo que ese contrato se extinga, vamos a tener que devolver el depósito actualizado, indexado al mes del canon locativo en que ese contrato se está interrumpiendo o está finalizando de manera natural. Esto es una carga del Bien, locador, quiero que quede claro, no es que el locatario todos los años, cuando se indexa su contrato, va a tener que darle al locador la diferencia, sino que el locador va a tener que pagarle al locatario la indexación de ese depósito que él mantuvo en su poder. ¿Qué pasa si tuviéramos deudas en ese momento? Será la pregunta. Bueno, dos caminos establece en este caso el código. Uno es que el locador pueda decir, bueno, a ver, ¿cuánto pagaste de expensas el mes pasado? ¿Cuánto fue la luz? ¿Cuánto fue el gas? Bueno, yo retengo esta suma, ¿sí? Me quedo con esta suma y yo me encargo de pagarlo. Eso puede ser una opción. La segunda opción es que yo retenga como locador esas sumas basándome en liquidaciones anteriores que ya fueron devengadas y facturadas y que la retenga hasta que el locatario venga con los comprobantes de pago de aquellos servicios que habían sido devengados pero que todavía no se habían facturado al momento de la extinción de ese contrato, y cuando el locatario venga y me muestre que los comprobantes, que ya está todo pago, yo le voy a devolver ese dinero que retuve, pero ese dinero que yo retuve ya no será caprichoso, sino que tendrá que tener la base de servicios o expensas anteriores de los cuales yo empezar a calcular más o menos cuánto sería el monto que quedó por pagar. bien. Entonces, para redondear este tema, yo inquilino entro a la propiedad nueva donde tengo los 3 años de contrato, pago un mes de depósito, que es el mes de alquiler. Si son 20.000 pesos, pago esos 20.000 pesos. Exacto, Cuando me voy, yo estoy pagando en esos momentos, en el último año de contrato, estoy pagando 60.000 pesos. A mí el propietario me tiene que devolver, cuando me vaya, 60.000 pesos, exacto. no 20 como yo le pagué cuando entré. El depósito queda indexado de la misma manera que se indexó el contrato de los. Bien, Esto es clarísimo. una enorme novedad respecto porque nosotros en los contratos de alguna manera incluíamos que estos contratos no iban a estar indexados ni iban a generar ningún tipo de interés. Hoy lo cierto es que la propia norma establece que el depósito se indexa como carga al locador y que deberá ser devuelto con el monto del último canon locativo. O sea, como que si, cuando yo pague mi último mes de alquiler, al final me lo tendría que devolver. Ese es el monto que él me tiene que devolver, no el que yo puse al Exacto, principio. Clarísimo. exacto. Bien, Esto es orden vamos con otra público. pregunta. Insisto, estas son las normas que venimos hablando hasta el momento, son todas de orden público. Esto no queda en las manos de las partes la posibilidad de pactar algo distinto. Bien, ¿Mm? perfecto. Los Se cumple, contratos, es ley, se tiene que cumplir tal cual. sí, es ley, se cumple tal cual porque son leyes imperativas. No dejan en manos Ujú. de las partes la posibilidad de pactar algo contrario. Una cuestión que no me quiero olvidar, que introduce este Código Civil, esta reforma del Código es el artículo 75, modifica el artículo 75 del Código Civil y Comercial, no estrictamente para los contratos de locación, a los cuales por supuesto también aplica, pero ya a todos los contratos en general, y me parece que es muy bueno que todo el mundo lo conozca. Nosotros ahora vamos a poder poner, ¿sí?, dentro de los documentos que firmemos, contratos de locaciones, boletos de compraventa, aceptaciones de venta, reservas, digo, cualquier tipo de documento en el cual nosotros nos estemos manejando nuestro carácter de intermediarios o aquellos que hagamos por derecho propio, es decir, nosotros como locadores directamente o como locatarios, vamos a poder pactar que las notificaciones que se cursen a los domicilios electrónicos que se constituyen en esos contratos serán válidas y eficaces. Y eso nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a ahorrar dinero, porque hoy mandar una carta de documento cuesta 600 mangos, porque normalmente cuando hay que mandar una carta de documento pedimos ayuda a un abogado que también nos va a cobrar. Entonces, está muy bien que este artículo haya sido modificado.
considerando que se puede establecer o se pueden constituir domicilios especiales, como los correos electrónicos, en el cual van a ser válidas y eficaces todas las notificaciones que entre las partes se cursen. ¿Sí? Bien, Me parece perfecto, súper clarísimo. interesante, un guiño importante a la modificación ahí que nos va, sobre todo en estas épocas de cuarentena, de aislamiento, que es un guiño que está bueno tener para no tener que estar pensando en mandar cartas documento con el incremento de los costos que esto genera. Bien, No obstante ello, si algún tema en especial requiere o el abogado considera que es mejor notificarlo por carta documento, se podrá hacer igual. perfecto. Vamos con otra pregunta de Juli Fuster. Saludo grande a Juli y a Maxi. ¿Qué pasa cuando las administraciones no discriminan las expensas ordinarias de las extraordinarias? Bueno, lo dijimos hace un ratito atrás, que con independencia de dónde esté ubicado esos gastos inordinarios o extraordinarias, lo cierto es que el locatario solo va a tener a su cargo el pago de las expensas que hagan al mantenimiento habitual del edificio. Luz, gas, salarios del encargado del edificio, el relleno de matafuegos, como dijimos antes, comprar los productos de limpieza, es decir, todo lo que haga el funcionamiento normal y habitual del cual es beneficiario el locatario, con independencia en donde esto se vaya a colocar, porque claro, las administraciones también venían haciendo algunas trampitas al respecto, ¿no? Donde por ahí ponían en ordinarias lo que era extraordinario, y esto realmente dejaba al locatario en una situación muy complicada, que vuelvo a lo mismo, no me importa a mí qué derecho me da la ley. El problema es que a veces el acceso a la justicia es caro y es lenta. Entonces, yo por ahí por 1.000 pesos, 2.000 pesos por mes que esto se genera, no voy a ir a la justicia a ver a que me lo resuelvan. Salvo que, bueno, siempre hay alguien, ¿no? Con un espíritu muy justiciero y que lo hace. Pero lo cierto es que el ejercicio del derecho tiene que ser un ejercicio del derecho práctico. Y no que únicamente yo pueda ejercer mis derechos a través de la justicia, lo cual me parece súper importante que la ley establezca que con independencia de dónde van a poner los gastos, si no son gastos corrientes y habituales, el inquilino no se va a hacer cargo de ellos. Bien. Acá hay dos preguntas que hacen referencia al mismo tema. Uno es de Luciano, guión bajo terrible, y el otro es de Mauricio. Luciano nos dice, ¿son muy caros los seguros de caución o me equivoco? Bueno, es un incremento, ¿no? Es un incremento. Hoy un seguro de caución puede estar en el orden depende del monto del contrato del que se esté hablando, pero sí, se llevan entre 20 y 25.000 pesos. Es un gasto adicional. Entiendo que la nueva regulación va a abrir mucho el juego y el abanico, va a haber más competencia y esto seguramente generará primas más baratas, costos más baratos. Ah, bien, va a bajar el precio, Sí, perfecto. tal cual. Eh, y Mauricio lo que pregunta es, ¿cómo se ejecuta un seguro de caución? Bueno, la propia póliza de seguro de caución establece las formas en que este contrato se va a dar y esto depende de la aseguradora y su contrato. ¿Sí? Hay distintas modalidades, pero lo cierto es que la mayoría establece que si pasados los 2 meses el inquilino no paga, se dé aviso, se notifique esto a la compañía de seguros y la compañía de seguros pagará y luego, por supuesto, le va a recobrar al inquilino. Pero bueno, les insisto, esto depende del contrato, del contrato de seguros que se genere entre el inquilino y esa compañía aseguradora. Bien. Otra pregunta. Aníbal G. Rimax. ¿El contrato puede hacerse en dólares? Por supuesto que sí. Acá otra cosa fundamental, cuando el depósito sea en dólares no va la indexación. ¿Por qué? Porque el dólar como moneda extranjera para nuestro Código Civil y Comercial en su artículo 765 considera que es una cosa. ¿Sí? Nuestro código establece que toda la moneda extranjera a los efectos del código es considerada una cosa. Entonces las cosas no se indexan. Entonces, si tenemos un depósito en dólares, ese depósito, por supuesto, no sufrirá ningún tipo de indexación, porque en realidad lo que tenemos es una cosa y no dinero. Ujú. Bien, Se pueden perfecto. estipular contratos en dólares,
por supuesto que no se van a ajustar a la indexación tampoco, ese costo en dólares, insisto por lo mismo, porque a los efectos del Código Civil, el pago en moneda, la moneda extranjera es una cosa. Así es como yo podría pactar, por ejemplo, que por el canon locativo te voy a dar una moneda de oro inglesa todos los meses. ¿Sería eso posible? Absolutamente posible. ¿Es una cosa? Sí, es una cosa porque es una moneda extranjera. Si yo lo pactara que te voy a dar una moneda de oro argentina, como es de curso legal, se considera dinero y eso sí estaría indexado. Bien, claro. O sea que no hay oposición de la ley para que se pueda celebrar el contrato en otra moneda, que no sea la nuestra. Absolutamente, ninguna. Genial. De vuelta, Juli Fuster. Muchos propietarios quieren subir los valores pensando que ese incremento va a ser bajo. Imagino que es el incremento anual, ¿no? Sí, Está lo bueno cierto. saber explicarles el por qué no. No, lo cierto es que, bueno, a ver, nosotros podemos mostrarles a los locadores cuál hubiera sido el índice si tomáramos el 2018-2019, es decir, si agarráramos el RIPTE de 2018-2019 y el IPC de ese mismo periodo, lo sumáramos y lo dividiéramos por dos, eso nos daría la indexación. Eso sí lo podemos mostrar hoy. Ese índice hoy a mí me da 42%, lo cual es una barba. O sea, no, no creo que ahí haya una depreciación respecto de la inflación o que el locador salga desfavorecido de esto. Ahora bien, lo cierto es que hoy estamos en un momento muy difícil, ¿no? De poder saber cuáles serán esos índices. Primero porque no está habiendo paritarias, es decir, que el RIPTE seguramente no sufrirá muchas modificaciones. Hoy en realidad estamos viendo cómo pagar salarios y no cómo aumentarlos. Entonces, vamos a ver dentro de un año, cuando tengamos que hacernos de esos índices, que serán lo que suceda durante todo este año tan particular, cuál es el porcentaje que nos da. Entonces estamos en un año un poco complicado para luego proyectar o decir, bueno, esto va a ser así o más o menos se manejan en estos promedios. No creo que estemos en el 42% que nos da el año pasado, ni creo que este año también logremos encontrar un equilibrio o que sea paradigma, ¿no? De poder decir, bueno, este es el número que vamos a poder pensar. Porque es un año muy difícil, es un año donde todos los indicadores son propios de la situación, no son tan genuinos, son Bien, genuinos para esta época. perfecto. Hay dos preguntas más que ya las has respondido, que tenían que ver con el tema de depósitos, si puede ser en dólares, quedó claro que sí. Y que Moni Pintón, saludo Moni, nos dice, el depósito inicial se ajusta anualmente, o sea, el locador devuelve lo del tercer año, correctamente es lo que dijiste que sí, Exacto. efectivamente. Otra Bien. cosa que yo A quiero decir, ver, aprovechando que por ahí no hay nada, es el código, la nueva normativa establece que todo el mantenimiento de la vivienda está a cargo del locador como norma imperativa. Digo, esto, la palabra excepto pacto en contrario, que estaba en el anterior código, se ha quitado, el mantenimiento integral del bien está en cabeza, es decir, el código establece que todo el mantenimiento que hace al uso y el goce de lo que yo tengo que garantizar como locador está a mi cargo. Por supuesto que no va a estar a cargo del locador todo aquello que ocurra dentro del departamento o del bien por culpa del locatario, es decir, lo que rompe el locatario, todo eso va a estar en cabeza del locatario desde ya. Pero sí pone fuertemente como norma imperativa el mantenimiento, conservar la cosa con aptitud para el uso convenido, dice el código, y esto es de orden público, ¿sí? Entonces, todo lo que haga el mantenimiento, que haga el uso y el goce con aptitud de lo que yo alquilo, está en cabeza del locador, sin que esto pueda bien, cambiar ahí la, la contraria. genial, clarísimo el tema reparaciones, bien. Noelia Kerr, la inglesa Kerr, ¡Ay, pregunta, no! ¿pero el inquilino tiene que ir pagando la diferencia de la indexación? No sé si hace referencia a esto de que todos los años hay que esperar el índice. No sé si hace referencia a eso o al depósito. Si es al depósito, desde ya te digo que no, el No. inquilino no va a tener que pagar o ir compensando el desfasaje que quedó en virtud del depósito entregado en el primer año. No, esa Bien. compensación la tiene que hacer el locador. Después Juan Silva,
Saludo grande, Juancito. ¿Tenemos hoy un índice para calcular el primer mes de alquiler? No, todavía no está, no, porque una cosa es la norma diga sobre qué índice va a tener que aplicarse el ajuste, pero la norma nada dice que hay un índice sobre el cual nos tenemos que basar para saber cuánto va a ser el canon locativo del primer año. Eso es una decisión de las partes. Yo puedo empezar el Bien, contrato en 20, en 30, en 40, digo, lo que valga en el mercado. Lo que sí la ley establece claramente es que al momento de hacer ese ajuste ya no va a quedar en manos de las partes cuánto va a ser ese ajuste, sino que van a tener que regirse por ese índice que va a estar siendo publicado por el Banco Central de la República Argentina. Otra genial. cosa, que ahí veo la palabra pagaré, que no entiendo muy bien a dónde va, pero de ninguna manera, y el código ahora sí lo establece, podrá exigirse documentos, ni ningún otro tipo de, ni pagaré, ni ningún otro tipo de documentos al locatario, cuando sea habitacional la... Otra cosa que quiero comentarles también, que podría llegar a ser un aliciente, por Quedan ejemplo, 4 minutos, Ame. sí, ya sé. Si bien el código establece que solo se puede pedir un depósito, el código no establece nada respecto de que yo pueda exigir un mes de depósito más del garante, a donde la ley imperativa no le alcanza al garante. Así que, bueno, si eso podría ser utilizado, ¿no? Al locatario le pido el mes de depósito, solo uno, que es lo que la ley me permite, pero podría pedirle que al garante, por ejemplo, que ponga un mes más. Bien. Si se corta, morimos con las botas puestas. Nos despedimos, agradecemos ahora, pero vamos, seguramente se va a cortar con vos hablando. Así que agradecemos a todos y yo sigo Salgan y siguen preguntando en hasta que se otro, corten. porfa. ¿Quieren que salgamos y seguimos en otro? Yo no tengo problema. De última, si vemos que me escriben por privado y piden, yo te aviso. Pero Bueno, bueno, seguimos, hay un par de preguntas más. Maxi Miniti, saludo grande, abrazo grande a Maxi. Esto ya lo respondimos, creo. ¿En Cava los inquilinos pagamos comisión de alquiler a partir de ahora? no, 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 no. Eso no sigue en cambia. manos de la legislación local. Bien. Mariana Chaval, propiedades. Volviendo al tema de la moneda extranjera, ¿es mejor expresar en un contrato y entre paréntesis pone en referencia al precio de alquiler que se deberá y no dice más nada, como que quedó incompleta la pregunta, perdón. Podría ser Perdón ahí, la María. pregunta, si la pudiera volver a ¿Cómo? redactar. Digo que podría Sí, ser por la supuesto. pregunta si la volviera a redactar. Bien. La inglesa Kerr pregunta, ¿pueden repetir cómo será la comisión en provincia? La comisión en provincia queda en manos de la legislación de provincia. Esto no está, el Código Civil no afecta, ni toca, ni nombra, ni se mete con esa cuestión que queda en manos de las jurisdicciones locales. Sigue exactamente como ahora. Lo único que dice el código es que si intervienen dos martilleros, esa comisión única se va a tener que dividir en dos. Y que el inquilino Bien, pagará el suyo y el locador pagará a su martillero esa única comisión. bien. Mi colega coach, Caro Ferster, saludo grande para ella. Todos aquellos inquilinos que su contrato venció durante la cuarentena, ¿las inmobiliarias deberán respetar la renovación hasta el 30 de septiembre, como dice el decreto? Exacto, vamos a convivir. En este momento convivimos con tres leyes. Con el Código Civil anterior, con la vigente, con los contratos que se firmaron antes de la reforma. Convivimos con el DNU, ¿sí? Que renueva los contratos de manera automática, o sea, prorroga, no renueva, perdón, prorroga los contratos de manera automática hasta el 30 de septiembre, congelando los alquileres sin poder no son exigibles los ajustes que se podrían haber dado. ¿Sí? Esos ajustes que si no se pagan ahora, se tendrán que pagar en 6 cuotas sin intereses a partir de octubre. O sea que convivimos con estas tres. Convivimos con el DNU, con la prórroga de los contratos hasta el 30 de septiembre, convivimos con esta nueva legislación y vamos a convivir con los contratos que ya se hubieran firmado con la legislación anterior. Genial. Natalia Strina, no sé quién es, no sé si vos la conocés. Me suena. ¿Ves posible que se hagan mutuos con pagaré para evitar declarar montos tan altos de contrato y a su vez pagar cargas impositivas altas? A mí me parece una práctica bastante a veces ilógica. Digo, ¿por qué? Porque cuando yo voy a la justicia y voy con el mutuo, claramente la justicia tiene 4 patas, tiene cola, hace guau, es perro.
Entonces, cuando hacemos un mutuo, el pagaré lo voy a poder ejecutar, porque el pagaré no requiere ningún tipo de justificación, es un reconocimiento de deuda, punto, ya está. Pero eso a mí me puede llevar a los estrados judiciales por otro tema, diciendo que, en definitiva, lo que se hizo ahí con ese mutuo o ese pagaré